Queridos hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio. Hoy continuamos con las lecciones cronológicas en la lección número 2 y vamos a ver la segunda parte de esta lección. La semana pasada nosotros vimos tres características muy importantes de quién es Dios que aprendemos simplemente a leer los primeros versículos de Génesis capítulo 1. Hoy día vamos a continuar con los días de la creación y aprender más de él. Entonces, gracias a Dios que tenemos esta oportunidad, este tiempo para estudiar y les invito a que tengan junto con ustedes su Biblia, un cuaderno de estudio o un cuaderno de apuntes y que busquen un espacio adecuado para hacerlo, ¿sí? Es nuestra oración que estos videos sirven para la iglesia local, de darle crecimiento y ayudarnos a juntos como iglesia crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Entonces, el día de hoy, luego de lo que voy a decir, que es un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, continuamos con los días de la creación y aprender más acerca de nuestro Dios. La semana pasada nosotros vimos tres características principales de nuestro Dios, que una de ellas es que Él tiene un conocimiento absoluto, es decir, que sabe todo. No hay nada que Él no sepa, ¿sí? Y, y cuando nosotros vemos el hecho de que Él con su palabra creó los cielos y la tierra y dijo, sea la luz, no necesitó materiales, no necesitó sus manos, no necesitó nada, simplemente con su palabra, porque Él es todopoderoso. Y eso es la segunda característica que nosotros aprendimos acerca de Él. Y la tercera es que Él está en todas partes, porque Él es espíritu. No está limitado a un cuerpo físico, no está limitado a un espacio, y siempre Él ha existido, ¿sí? Y siempre, así como estas características de Dios son eternas, son por siempre. Y todas las características, todos los atributos que Dios tiene son eternos, son para siempre. Hoy vamos a aprender un poco más de Él y lo que Él ha hecho. Entonces, si ustedes no tienen este estudio, por favor, es necesario que me contacten a la página de IGB Cuenca por un mensaje y ahí nos ponemos de acuerdo para cómo hacérselo llegar este estudio, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver el segundo día de la creación. Y en el segundo día de la creación, nosotros vemos que Dios creó la atmósfera y el cielo. Fíjense conmigo en Génesis, capítulo 1, y vamos a leer eh, varias cosas en sí. Pero desde el versículo 3 hasta el versículo 25 de Génesis, capítulo 1, nosotros vemos los 5 días restantes. Sí, la semana pasada vimos el primer día de la creación, ahora vamos a ver los 5 días restantes y vamos a leer esto, pero rápidamente quiero hacer un recuento de lo que vamos a ver. En el segundo día de la creación nosotros vimos el- el- la creación de la atmósfera y del cielo. ¿Ya? El tercer día vemos la creación de la tierra, o la aparición de la tierra, el mar y la vida vegetal, ¿sí? En el cuarto día se podía ver al sol, la luna y las estrellas. Qué interesante aquí que el sol, la luna y las estrellas aparecen en el cuarto día. Una persona que no conoce a Dios dice, ¿cómo? ¿Cómo el sol aparece al cuarto día? ¿Sí? Y las plantas, la vida vegetal aparece en el día tercero. ¿Cómo puede haber plantas si no hay el sol? ¿Cómo se puede dar la fotosíntesis si no hay el sol? Aquí está otra muestra de que Dios es todopoderoso y Él es el único que da la vida. Él es el único
que produce que tengamos vida y nos lo muestra en la creación. Ahora, por ejemplo, nuestros antepasados adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, a las montañas, ¿sí? Sin saber, por ignorancia, por desconocimiento de la verdad, ¿sí? Pero en su palabra nos muestra que Dios creó el sol en el día cuarto y la luna y las estrellas también. Ahora, en el día quinto, Dios dio la palabra para crear a los animales. A todos los animales que han sido creados fueron creados en el día 15. Perdón, en el día quinto. Él creó cada tipo de animal con la capacidad de reproducirse. Ahora, esto es muy importante porque cuando nosotros, lo que vamos a leer en Génesis capítulo 1, vamos a ver una palabra que se repite y preste atención, ¿ok? Pero ahorita estoy haciendo un resumen de lo que vamos a ver. Cada animal fue creado con la capacidad de reproducirse. Ahora, ¿cómo es que esto pasa? Los perros tienen perritos, los gatos tienen gatitos, los elefantes, elefantitos, en fin, ¿ok? Con una capacidad de reproducirse. Ahora, vamos a leer Génesis capítulo 1 de los versículos del 1 al 25 y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. El segundo día, aquí vamos. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión de cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Aquí vemos, aparece la tierra, el mar y la vida vegetal. Y fue así. Algo importante, dijo Dios y fue así, es algo que se repite en este capítulo. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la unión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Otra vez, así como dijimos, cada animal se reproduce de acuerdo a Dios, como Dios lo hizo. Los perros tienen perritos, los gatos, gatitos, etc. Las plantas también se reproducen según su género. Y algo muy importante, que cuando Dios creó los árboles o las plantas, las creó ya con una edad, ya grandes, porque ya tenían semilla. Si usted y yo vamos a un lugar donde venden plantas, ¿sí? Vemos una planta pequeñita, todavía no tiene semillas, todavía no tiene fruto, todavía no pasan años para que eso suceda. Pero cuando Dios lo hizo, lo creó ya con semillas, ¿sí? Ya grandes, ya de edad, ¿sí? En nuestra ciudad, en Cuenca, estamos rodeados de montañas y todas las montañas tienen árboles de eucalipto. Sí, obviamente no fueron autóctonos de esta zona, pero fueron introducidos después con la colonización, y esto es otro punto, pero, pero los árboles están grandes, y cuando están grandes son árboles enormes que tienen unas semillas, y cae la semilla y nacen más plantas. Ahora, Dios hizo eso. Cuando creó a las plantas, las hizo con edad y ya tenían semilla para que puedan caer y reproducirse, ¿ok? Entonces dice aquí, ahora esto es muy importante según su género, ¿sí? Un árbol de manzanas
no va a caer la semilla y producir un árbol de peras. No va a pasar eso. Tiene que ser de del mismo género. Por eso dice aquí, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Otra vez, dijo Dios, y fue así. ¿Recuerdan las tres características o tres atributos que aprendimos de Dios? Uno, que Él sabe todo, y ahí vemos su acto creativo, que Él no tiene límite en eso, y al hacer lo que creó, eh, vemos eso, ¿sí? Todopoderoso, que no hay nada que le detenga, no necesita de materiales, Él simplemente con su palabra lo hizo. Y otro que sabe todo, o sea, sabe cómo se lo va a hacer, ¿ya? Dice aquí, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Otra palabra que se repite aquí es que era bueno, y nos muestra también otra característica de nuestro Dios. Él es bueno, siempre. Acuérdense, Él es un Dios eterno, no está limitado al espacio, y todos sus atributos, todas sus características son también eternas. Todo lo que Él hizo es bueno. ¿Ok? Ahora dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones y para los días y años. Aquí aparece el sol, la luna y las estrellas. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Llegamos al quinto día. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Otra vez, dijo Dios, y fue así, y era bueno. Tres cosas que se repiten en este capítulo. Y dijo Dios, y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Otra vez, estamos hablando de días de 24 horas, no de miles de millones de años, sino días de 24 horas. ¿Y cómo lo vemos eso? Por la tarde y la mañana, ¿sí? Como hoy en día nosotros vemos en la mañana el sol, en la noche la luna. Un día, 24 horas, ¿ya? No de miles de millones de años, ¿sí? Otra vez, recuerdan que al ir estudiando su palabra, venimos con una mente abierta, humilde, a aprender de Él. Si usted viene a la palabra de Dios con sus presuposiciones, diciendo yo ya sé, no va a aprender, ¿sí? Y la única manera de ver a la palabra de Dios es de acuerdo a cómo Él ha dado a conocer, y es de esta manera. ¿Sí? Él lo dio para que nosotros le conozcamos a Él, ¿sí? No para especular, porque desde el comienzo la Biblia no pone ninguna especulación acerca de Dios, simplemente declara que Él existe y que Él hizo todo lo que tenemos hoy en día. Obviamente, la tierra cuando fue creada es diferente a la tierra que hoy conocemos, ¿sí? Entonces, sigo con nuestro estudio y quiero leerles para que vayamos viendo. En una familia que está esperando su primer bebé, ¿qué hacen los padres? Hace esta pregunta.
Pues, ¿qué hacemos nosotros los padres cuando estamos esperando a nuestro bebé? Eh, Preparamos el lugar, el espacio donde vamos a tener a nuestro bebé, ¿sí? Una cuna, un cuarto, lo pintamos bien bonito, buscamos ropa, eh, pedimos a la tía o a la abuela, familiares que le hagan un ternito, ¿sí? Es parte de la cultura aquí, pero ahora puedes comprar muchas de esas cosas, pero es tan lindo esa preparación, es una expectativa de todos de ver eso. Pero el énfasis de aquí es que Dios había preparado todo antes de traer al hombre. Había preparado un espacio físico, animales, plantas, todo. Y Dios no lo hizo todo en blanco y negro, o no hizo un solo tipo de árbol, o hizo un solo tipo de animal, o un solo tipo de flor. Si usted se pone a ver, hay una infinidad de diferentes plantas. Solamente la descomposición de los colores, nosotros podemos ver tanta variedad de los colores, ¿ya? De los animales. Y todo esto en preparación para la culminación del acto creativo de Dios, que es el hombre, ¿ya? Entonces, muy importante. Dios preparó todo para Adán. Y aquí nosotros aprendemos otra característica de nuestro Dios, que Él da las cosas por gracia. Es decir, no porque se merecía. Adán todavía no había nacido, ni Eva, no habían Dios, más bien dicho, no habían sido creados. Y Dios ya les había preparado todo esto por gracia. Eso quiere decir que Dios da algo al objeto de su creación, al hombre, sin que él se lo merezca, sin que él haga nada, sino simplemente porque Dios es así. Es un Dios de amor, es un Dios que tiene el profundo interés que el hombre le conozca. Ahora, leamos Génesis capítulo 1 y el versículo 26, en donde dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sí? Em, la palabra señoree habla acerca de dominio, ¿sí? Y Adán fue creado para gobernar sobre la creación, ¿ya? Para decidir, para cuidar de ella. Ahora, así como vemos que cada cosa que Dios hizo tiene un principio, cuando Él lo dijo, Adán tuvo un principio y fue creado con el propósito de ver y disfrutar todo lo que Dios ha hecho. Ahora, cuando Dios dijo hagamos, habla acerca de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios trino es- que hace al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora, el hombre es el clímax de la creación, ¿sí? Y Dios, de una manera amorosa y cuidadosa, lo hace, hizo todo lo que había preparado para dárselo a Adán, ¿ok? A su creación. Ahora, miren por un momento en Efesios capítulo 2 y el versículo 10, lo que dice. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Más adelante vamos a ver un poco más acerca de por qué Dios nos hizo, ¿sí? Y por qué Dios desea que el hombre le conozca profundamente, le conozca porque Él tiene un propósito para el hombre y es hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es que le conozcamos íntimamente, ¿ya? Em, Cuando vemos aquí, dice que, ¿qué quiere decir que fue creado a la imagen de Dios? Obviamente no se refiere a un cuerpo físico, porque Dios es espíritu,
¿sí? Y el hombre fue creado a la imagen de Dios en el sentido de que Dios siente, Dios tiene una mente, Dios es espíritu y en ese sentido se comunica con el hombre con su espíritu, ¿sí? Entonces, el hombre fue creado con un alma que es mente, voluntad y emociones. Mente para entender las cosas que Dios ha creado, ¿sí? Todas las leyes físicas que existen, Dios las creó y el hombre es capaz de entender y de ver las leyes físicas porque Dios lo creó y Dios le hizo con esa capacidad de entenderle. Ahora, en cuanto a conocerle a Él también, de la misma manera. Acuérdese, Dios es todopoderoso, su conocimiento es infinito, el conocimiento del hombre es finito, pero Dios le dio la capacidad de que le pueda conocer a Él, por haberle dado una mente, una voluntad y unas emociones. Ahora, el hombre también fue creado con un espíritu humano. ¿Por qué? Para comunicarse con Dios, que es espíritu, y con un cuerpo físico para disfrutar y vivir aquí. ¿Ok? Ahora, eh, Dios lo hizo para que pudiéramos conocerle, ¿sí? Pensáramos como Él, tuviéramos emociones e hiciéramos decisiones como Él. Dios siempre quiso comunicarse y tener una relación estrecha con nosotros. Recuerdan que nosotros al leer Génesis, el capítulo 1, vimos que se repiten algunas palabras y una de ellas es, dijo Dios. Aquí aprendemos algo muy importante acerca de Él y es que Él se comunica, ¿ya? Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, nos enseña que el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Ahora, miren conmigo Génesis capítulo 2 y el versículo 20, el versículo 8, ¿ok? Génesis capítulo 2 y el versículo 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Ahora, eh, una de las cosas que aprendemos acerca de nuestro Dios es que Él es soberano. Eso quiere decir que está sobre todo y decide y tiene derecho a decidir sobre su creación. Y Él decidió ponerle al hombre en el huerto que había creado, ¿sí? Cuando el jardín estuvo listo, el hombre aparece en la escena. Adán no escogió vivir en el Edén. Simplemente Dios lo puso allí. Como Dios lo creó, él tenía el derecho de ponerle donde quisiera y de decirle qué debía hacer. Adán pertenecía a Dios, ¿sí? ¿Y qué de nosotros? ¿Podemos nosotros hacer lo que nos da la gana? ¿O será que podemos decir, bueno, Dios, ¿y qué es lo que tú quieres para mí? Dios quiere que tú y yo le conozcamos como Él se ha dado a conocer. Y nos ha dado las instrucciones de cómo hacerlo, ¿ok? De cómo vivir. Ahora, leamos Génesis capítulo 2, de los versículos 9, el 16 y el 17. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sí, importante esto que estamos leyendo, ¿ok? Y el verso 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Hizo Dios solamente árboles de manzana. Recuerdo a una amiga cuando estudiábamos en el seminario y ella tenía un dicho que decía, una manzana al día mantiene al médico lejos. Sí. Y era su criterio, pero creo que si solamente hubiera manzanas, estuviéramos hartos de las manzanas. Dios no hizo solamente manzanas, hizo guineos, hizo plátanos, los que nos ven en otras partes del continente no saben lo que es la palabra guineo, que es una banana, ¿ok? Sí, de todo tipo de frutas, todo tipo de frutas.
todo, ¿sí? Y todo eso fue para que el hombre se alimente, ¿sí? Y ahora, algo muy importante a este punto, y este aquí es un dato extra. A ese punto, el hombre no necesitaba comer. Comía para disfrutar, comía para, para darse el gusto, el gozo. Hoy día, nosotros, después de la caída del hombre, del pecado, y eso es algo que vamos a ver hoy día también, necesitamos alimentarnos. Antes no. Ahora, miren lo que dice el versículo 17. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios le puso a Adán en el jardín del Edén. Le dijo lo que tenía que hacer, le dio las instrucciones. Acuérdense, Dios es un Dios que se comunica con el hombre y quiere que sepa lo bueno. Y Dios le estaba diciendo todo lo bueno. Le dijo, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, tenemos ya un historial de Dios, de que lo que Él dijo pasa. Entonces, cuando Él dice, ciertamente morirás, ¿qué es lo que iba a pasar? El hombre iba a morir si tomaba del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, si decía, Dios, no creo que pase porque no ha de ser eso. Sí, eso iba a pasar. ¿Ok? Entonces, Dios le da claramente las instrucciones, Dios le da a conocer a Adán lo bueno y lo malo, ¿sí? Porque Él lo dijo, ¿sí? Dice, esto haz y esto no. ¿Por qué lo hace esto? Porque Dios es un Dios soberano, está sobre todo y tiene derecho sobre su creación y tiene la capacidad de decirle al hombre qué hacer. Eh, Muchos de nosotros no tenemos una idea clara de Dios porque hemos visto que nuestros padres no nos han dado dirección y no han dado dirección a nuestra familia, pero eso es un hombre caído, un hombre pecador. Pero en la Biblia vemos que Dios da instrucciones al hombre. ¿Sí? Un esposo necesita dar instrucciones a su esposa, decirle qué hacer, pero en base a la palabra. Si no sabes la palabra, jamás vas a poder darle instrucciones de decir por dónde ir. Porque fuimos creados para hacer la voluntad de Dios, o creer, tener una relación con Él, y Dios nos puso en una posición de cuidar de la creación. Pero si no le conocemos a Él, no se puede hacer esto. Entonces, el hecho que Dios hizo esto también muestra que Dios siempre ha querido que el hombre le crea, le ame por, por, por su voluntad, porque Él quiere, no como un robot, no como un acto reflejo, ¿sí? Sino, aquí muestra otra de las características que Dios puso en el hombre, a su imagen, mente, voluntad y emociones. Y la voluntad porque le cree, ¿sí? Porque le veo, ¿ok? Entonces, aquí muestra Dios una de sus características, que es amor. Es que le da al hombre la capacidad de, cuando fue creado, de escoger amarle, ¿ya? Entonces, muy importante. Cuando dijo, ahora Dios, cuando dijo, ciertamente morirás, ¿de qué hablaba? ¿Sí? La palabra muerte en la Biblia significa separación, ¿ya? Voy a repetir, la palabra muerte en la Biblia significa separación. Entonces, ¿qué dio a entender Dios cuando dijo a Adán que moriría si tomaba del árbol de la ciencia del bien y del mal? Hay tres cosas. La primera es eh, que el momento que él haga eso sería separado espiritualmente de Dios. Dios le creó al hombre y le dio un espíritu para relacionarse con él y estaban unidos en ese sentido, porque Dios es espíritu. Entonces, ¿recuerdan lo que vimos en las lecciones pasadas de lo que pasó cuando Lucifer se enorgulleció y pecó? Fue separado, ¿sí? Echado fuera. Ahora, eso mismo es lo que pasa, es la muerte, habla acerca de ser
la muerte espiritual, estar separados de Dios. ¿Sí? Los ángeles que pecaron fueron separados de Dios. Ahora, la segunda parte, sí, la primera es la muerte física, la primera consecuencia de no creer a Dios, de pecar, es la muerte, perdón, la muerte espiritual, que habla acerca de la separación espiritual del hombre y Dios. Y la segunda es que no solo el hombre muere espiritualmente, sino también la muerte física. Eh, eh, por ejemplo, al seguir leyendo, y vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, vemos que el hombre, el rato que toma del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese rato no cae muerto, sino, no muere físicamente, sino pasan años. En el capítulo 5 de Génesis, donde ya vamos a llegar, vemos la edad que vivieron, pero todos ellos dicen, y murió, y murió, y murió. Vivió tantos años y murió. Ahora, lo mismo pasa con el hombre. Todos nosotros morimos por consecuencias de esto, ¿sí? Ciertamente morirás. Te digo, eso es lo que va a pasar. No te estoy sugiriendo, no te estoy especulando nada, dice Dios, sino eso es lo que pasa. Y así con nosotros, dice, por ejemplo, dice, no ese mismo instante, pero como una rama quebrada del árbol que se mantiene verde por unos pocos días, gradualmente se marchita y así Adán moriría. La tercera, habla acerca de la tercera muerte para Adán, que sería la separación eterna en el lago de fuego. El mismo lugar terrible de castigo preparado por Dios para Satanás y sus seguidores. ¿Sí? Dios preparó el lago de fuego, el infierno, para Satanás y sus seguidores, no para el hombre. ¿Ya? Pero una consecuencia del pecado es la muerte eterna, y eso quiere decir la separación eterna del hombre con Dios. ¿Okay? Miren conmigo lo que nos enseña Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 10. En donde nosotros vemos esto que el infierno fue preparado para Satanás y sus seguidores. Y ahí va a parar también todo hombre eh, que en esta vida no cree en Dios, muere físicamente, ya está muerto espiritual, muere físicamente, y luego, me adelanto muchísimo, pero después del milenio, cuando el Satanás es echado para la eternidad al lago de fuego, también los que no creyeron, ¿ok? Y dice Apocalipsis 20, el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y mire lo que dice Mateo capítulo 25 y el versículo 41. Mateo 25 y el versículo 41 dice lo siguiente. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios habló claramente a Adán, así como también nos hace saber a nosotros que la pena del pecado es muerte. Por ejemplo, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Espiritual, física y eterna. ¿Ok? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, el regalo gratuito. Hoy, Proverbios 16, versículo 25, miren lo que dice. Hay camino que parece derecho al hombre. Proverbios 16, 25. Hay camino que parece derecho al hombre. Y dice, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer? Por aquí me voy a ir. Parece que es el correcto, pero su fin es camino de muerte, porque el hombre, al haber estado separado de Dios, también es ciego espiritualmente, no tiene dirección. Es como si le apagasen la luz. Y alguien que está en cuarto oscuro
se choca contra las paredes, ¿sí? O se tropieza. Génesis capítulo 2 y el versículo 18 nos dice lo siguiente. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hasta este punto, todo lo que Dios había hecho era bueno y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios decidió que Adán no debería vivir solo, como su creador sabía que era lo mejor para él. Acuérdense, Dios es soberano, Dios decide por nosotros y otra característica que nosotros vemos de Él, que Él es amor. Y Él no quería que el hombre viva solo. Le hizo una ayuda idónea para Él. ¿Ok? Y dice aquí, en nuestro estudio, Dios sabía lo que era mejor para Adán, más que Adán. Adán no sabía. Y Dios sí sabía lo que era mejor para él y por eso le dijo lo que tenía que hacer y lo que no debía hacer. Como de costumbre, Dios no consultó a Adán, sino que hizo la decisión por él, porque él sabía qué es lo que haría feliz a Adán, ¿sí? Y que no sería feliz si permanecía solo. Es así que Dios creó a la primera mujer para dar como un regalo a Adán, porque Dios le amaba y muestra otra de las características de Dios, que es amor, que le ama, ¿sí? Génesis capítulo 2, 23 y 24 dijo Dios a Adán, esto es ahora hueso, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque de varón fue tomada, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿sí? El matrimonio no es un invento humano, es creación de Dios. El matrimonio fue el plan perfecto de Dios para Adán y Eva. Todo lo que Dios dice y hace es perfecto porque Él es perfecto, ¿sí? Y así fue, en un inicio, así fue como Dios nos creó, así empezó con Adán y Eva, empezó el matrimonio. Tan importante que es esto, porque en el matrimonio nosotros vemos la figura paterna, que cuando un niño crece, ve también reflejado su entendimiento de quién es Dios. Quiero decir esto antes de que sigamos en las siguientes lecciones, ¿ok? La vida de Adán y Eva fue buena. Dios les había dado todo lo que necesitaban. Él era su amigo. Él les amó y ellos eran felices. Dios les había rodeado de belleza y abundancia. Ellos podían comunicarse con Dios. Él les había hecho gobernadores de su creación. Su trabajo no era difícil, tampoco hubo enfermedad. Estaba en un lugar magnífico. Ahora, ¿qué pasó después? No se pierda la próxima semana nuestro estudio, ¿ok? Quiero recomendarles este libro, ¿ok? El forastero en el camino a Emaús. Si ustedes necesitan una copia de esto, por favor, hablen conmigo, mándenme un mensaje para poderles hacerles llegar esto, ¿ok? Léanse los que tienen, lean el empiecen a leer este libro porque es fascinante, es muy bueno y nos ayuda mucho con lo que estamos estudiando, ¿sí? Entonces, con eso terminamos la segunda lección y nos veremos pronto la próxima semana para seguir estudiando, ¿ok? Entonces, si tienen comentarios, por favor, no duden en dejarnos en la página y ustedes también pueden ver estos estudios por YouTube y seguirnos en las redes sociales como Facebook e Instagram, ¿ok? Que tengan un buen día.